Buen día, licenciada. Nosotros somos los integrantes del grupo número 12 y en esta ocasión vamos a realizar lo que es la asignación referente a la presentación y video. En esta parte va a ser sobre lo que es el tema de alcoholes. Nuestro grupo está integrado por mi persona Ángel Velázquez, por el compañero Denis Martínez, por la compañera Hilda Méndez, también la compañera Leslie Pineda y el compañero Walter Quintanilla. Nuestro tema, como ya anteriormente lo mencioné, es sobre los alcoholes. Como podemos observar aquí, la molécula del alcohol, que más adelante lo vamos a explicar. Bien, el alcohol es un compuesto orgánico que contiene el grupo funcional hidroxilo, OH, unido a una cadena de carbono. Entonces, como pueden observar aquí, en la parte roja es donde que nos representa el alcohol y aquí nos representa cualquier grupo funcional. La fórmula general de los alcoholes se representa con un grupo R y la OH que significa el alcohol, donde que R representa el grupo alquilo. Los alcoholes son compuestos orgánicos formados a partir de los hidrocarburos. Cuando hablamos de los hidrocarburos, aquí hacemos énfasis donde que puede ser por cualquier tipo de hidrocarburos, recordando que están lo que son los hidrocarburos alifáticos y los hidrocarburos aromáticos, donde que dentro de los hidrocarburos alifáticos podemos encontrar lo que son los alcanos, alquenos, alquinos y también los cíclicos. Y dentro de los hidrocarburos aromáticos encontramos lo que son el benceno y sus derivados. Entonces se hace mediante la sustitución de un grupo hidroxilo por un número igual de átomos de hidrógeno. El término se hace también extensivo a diversas, permítanme, a diversas partes sustituidas que tienen carácter neutro y que contienen más grupos alcoholes. Y en cuanto a la industria, en colorantes, se utiliza el alcohol también en detergentes, podría ser en perfúmenes, en bebidas, en cosméticos, pinturas y barnices. Continúa la compañera Marbella. Bueno, buen día, como lo dijo el compañero. Se clasifican los alcoholes según su función, en primarios, secundarios y terciarios, dependiendo del número de sustituyentes unido al átomo de carbono que contiene el grupo hidroxilo. Es decir, un OH por cada grupo. Ejemplos aquí podemos ver que donde encontramos a OH nada más está compuesto por un grupo R, como lo decía anteriormente el compañero. En alcohol primario solo encontramos una R. En el alcohol secundario tenemos dos R, o sea, dos grupos alquilos. Y en el alcohol terciario pasa también lo mismo, que está compuesto por tres grupos y solo tenemos a un grupo OH. Y la nomenclatura IUPAC de los alcoholes está en el sistema IUPAC. El compuesto que presenta dos grupos hidroxilos se llaman diol, cuando hay dos. El que contiene tres grupos hidroxilos se llaman triol. Y así sucesivamente, según el número de sustituyentes que éste contenga. En los números de la IUPAC, de los dioles, trioles, etc., se detiene el sufijo de ol, nombre de los alcanos originales, por ejemplo, 1,2 etanodiol, es decir, que aquí hay dos grupos OH. Como ocurre con diversos compuestos orgánicos, aún se continúan usando los nombres comunes de ciertos dioles y de trioles. Los compuestos que contienen dos grupos hidroxilos sobre carbono adyacentes se llaman a menudo glicoles. El etilglicol 1,2 etanodiol
y el propanodiol se sintetizan a partir del etileno y propileno respectivamente, y ahí se derivan sus nombres comunes. Reglas IUPAC para nombrar alcoholes. Los alcoholes se nombran en el sistema IUPAC como derivado del alcohol principal usando el sufijo ol. Se elige la cadena de carbono más larga que contenga el grupo hidroxilo y se determina el nombre principal reemplazando la terminación O del alcano correspondiente por ol, o bien se termina en ano por anol. Se numera la cadena de alcohol comenzando por el extremo más próximo al grupo de hidroxilo, es decir, más cercano al grupo OH, pero si hay dos grupos OH, pues se busca el más cercano al primer hidroxilo. Se enumeran todos los sustituyentes conforme a la composición en la cadena y se escribe el nombre de los sustituyentes en orden alfabético. Los nombres comunes de los alcoholes incluyen la palabra alcohol y se nombran al grupo alquilo unido al grupo OH con la determinación ICO. A continuación, se incluyen los nombres IUPAC y entre paréntesis los nombres comunes de los alcoholes de peso molecular más bajo. Aquí tenemos unos ejemplos de la nomenclatura IUPAC, que en este tenemos 2-metil, 2-pentanol. Como podemos fijarnos al final, lleva la palabra ol agregado porque eso significa que hay un alcohol. Y aquí tenemos ejemplos mejores explicados, por decirlo así. Si ustedes se fijan, la parte negra es la que comúnmente nosotros conocemos y ya donde agregamos el alcohol es la parte que está en color rojo, donde está el OH. Aquí en este caso el alcohol se encuentra en la posición número 2. El 2-bromociclohexanol. En este caso, pues nosotros empezamos a enumerar siempre de donde se encuentra el grupo OH o el hidroxilo. Aquí en este caso se encuentra otro sustituyente en la posición 3 y como lo dijimos anteriormente, tenemos que enumerarlo conforme al orden alfabético, en este caso, bromociclohexanol. El ejemplo número 3, nosotros recordamos lo que hemos visto en clase, que el grupo OH siempre se enumera al inicio. En este caso tiene otro sustituyente que es el cloro, que está en la posición número 3. En el ejemplo número 4, tenemos lo que mencionábamos anteriormente, cuando hay más de un grupo OH. En este caso, lo dice al inicio de la palabra, 2,2,5 trimetrilhexan. Significa que hay 3 grupos OH. Y que hexanol, que significa que son 6, está compuesto de 6 carbonos y al final la palabra ol, que nos da a entender que es un alcohol. Ay, disculpen si escuchan. Primero voy atrás. Entonces, voy a explicar lo que es nomenclatura común de los alcoholes. Es también llamado método tradicional o no sistémico. Acá se presta atención, ante todo, a la cadena de carbonos a la cual se adhiere o a la cual se une el hidroxilo. Esto generalmente es un alcano. Para rescatar el término con el que se lo nombra, anteponer la palabra alcohol y luego añadir el sufijo ílico en lugar de ano. Vamos a seguir a la siguiente. Acá está un ejemplo acerca de lo que es la nomenclatura común. Es un alcohol metílico, está el metil y luego está el grupo OH. Entonces primero se antepone la palabra alcohol primero y después se le pone la palabra, en vez de metano, se le pone metil y el sufijo ílico, metílico. Entonces, este es un alcohol metílico.
Sigamos. Si se trata de una cadena de etano, se llamará alcohol etílico. Ahí está. Ahí está el ejemplo bien explicado. Que están la cadena de carbono, que es un etano, y como se le antepone la palabra alcohol, entonces sería alcohol etil. Entonces, en vez de ponerle etano, le vamos a sustituir por ílico y quedaría alcohol etílico. En conclusión, acá vamos a asumir en pocas palabras, nomenclatura común. Las reglas a seguir cuando el alcohol se deriva directamente de un grupo alquilo que en su enlace libre tiene un grupo OH, las reglas son, utilizamos la palabra alcohol más el nombre del radical más el sufijo ico, dice ahí, pero el sufijo ílico, esto es igual a alcohol metílico, sería también dependiendo la cadena de carbono a la que se esté uniendo el alcohol. Sería alcohol metílico, alcohol etílico, alcohol propílico. Sigamos adelante, creo que tenemos más ejemplos. Acá hay bastantes ejemplos, que está el alcohol neopentílico, que en el sistema IUPAC se estaría nombrando como 2,2 dimetilpropanol. Ya en la nomenclatura común sería alcohol neopentílico. Ahí está también el alcohol alílico, el alcohol amílico, está el alcohol bencílico, que ahí se enumera, perdón, se antepone la palabra alcohol y luego la cadena de carbono más larga, y en vez de ponerle ano, se le pone ílico. Buenos días, yo les voy a hablar sobre las propiedades físicas de los alcoholes, donde primero tenemos la solubilidad en el agua. Gracias al grupo H característica de los alcoholes, se pueden presentar puentes de hidrógeno, que hace que los primeros alcoholes solubles en el agua, mientras que a mayor cantidad de hidrógeno tengan, dicha característica va desapareciendo, debido a que el grupo hidroxilo va perdiendo significancia y a partir de la sustancia esta se va tornando un poco aceitosa. Como segundo tenemos el punto de ebullición. Puntos de ebullición de los alcoholes también son influencia por la polaridad del compuesto y la cantidad de puentes de hidrógeno. Los grupos hidroxílicos OH presentes en un alcohol hacen que los puntos de ebullición más altos, que sea más alto que el de los hidrógenos de su mismo peso molecular. En los alcoholes, el punto de ebullición aumenta con la cantidad de átomos de carbono y disminuye con el aumento de las ramificaciones. Todo esto se presenta porque el grupo hidroxilo OH, al tener puentes de hidrógenos, se vuelve un poco más difícil de romper. Como tercero tenemos el punto de fusión, donde presenta el mismo comportamiento que en el punto de ebullición a medida que aumenta el número de carbonos. Luego tenemos la densidad, donde aumenta conforme al número de carbonos y las ramificaciones de los alcoholes. Luego tenemos las propiedades químicas de los alcoholes, donde tenemos la oxidación, que la oxidación es la reacción de los alcoholes para producir ácidos, así como los ácidos carboxílicos, que esto se debe a la reacción de un alcohol primario con un ácido acrómico. Luego tenemos lo de un aldehído, que se da la reacción de un alcohol primario con ácido acrómico. Luego tenemos la acetona, que la acetona se da debido a la reacción de un alcohol secundario en presencia de permanganato de potasio. Luego tenemos la deshidrogenación, donde los alcoholes primarios y secundarios, cuando se
Cuando se calientan en contacto con ciertos catalizadores, pierden átomos de hidrógeno para formar aldehídos o acetonas. Si esta deshidrogenación se realiza en presencia del aire, el deshidrógeno sobrante se combina con el oxígeno para dar agua. Luego tenemos la halogenación, donde el alcohol reacciona con el ácido hidrácido para formar haluros de alquilo más agua. Luego tenemos la deshidratación, que dice que es una propiedad de los alcoholes mediante la cual podemos obtener éteres o alquenos. Y por último tenemos la reacción con cloruro de tionilo. El cloruro de tionilo se puede usar para convertir alcoholes en el correspondiente de cloruro de alquilo en una reacción simple que produce ácido clorhídrico gaseoso y dióxido de azufre. Buenas a todos, es un placer, ¿verdad?, estar nuevamente con ustedes. En esta tarde, ¿verdad?, vamos a hablar sobre la importancia comercial. Recordemos que estamos hablando de los alcoholes, que es un tema muy general que conocemos a diario, igual lo vimos en nuestra vida cotidiana, incluso lo conocemos en la parte del comercio. Cuando hablamos de la importancia comercial es que nosotros nos damos a entender, ¿verdad?, cuál es la importancia que debe tener dentro de la industria. En este caso, el exceso de cada uno de ellos o cuáles son los cuidados que debemos de tener para nuestro uso diario. Recordemos que los alcoholes llevan en diferentes, ya sea productos o algún material que nosotros utilizamos. La importancia de los alcoholes en general, los alcoholes se utilizan como productos químicos, intermedios y disolventes de la industria de textiles, colorantes, productos químicos, detergentes, perfumes y alimentos, además de bebidas, cosméticos, pinturas y barnices. Algunos compuestos se utilizan también en la desnaturalización del alcohol, en productos de limpieza, aceites y tintas de secado rápido, anticongelantes, agentes espumígenos y de la flotación de minerales. Lo que se les daba a entender a ustedes o se les explicaba, ¿verdad?, para que tengamos un poco de conocimiento. Se fijan que si nosotros, un ejemplo claro, utilizamos la pintura, esta tiene un alcohol, y nosotros si la olemos, prácticamente nos puede perjudicar en la parte de la respiración y tener alguna parte tóxica de la misma. Seguidamente, presentamos como ejemplo lo que son, donde nosotros encontramos el alcohol, en este caso en el metanol. ¿Qué es el metanol? Nosotros conocemos que la mayor parte del metanol se prepara mediante reacción del monóxido de carbono con hidrógeno. La reacción se realiza a elevadas presiones y temperaturas y es un proceso industrial. Además lo conocemos en la industria. Es un disolvente industrial muy conocido, con toxicidad baja salvo por ingestión y que disuelve muchos compuestos polares y apolares. Se utiliza como combustión y como materia prima para reacciones. Nosotros miramos ahí que si el exceso del metanol prácticamente puede producir la muerte. Presentamos una imagen en la cual ustedes la conocen, ¿verdad? Y conocen más a fondo sobre ella. Utilizando una reacción, igual tenemos el compuesto orgánico ahí también, que lo podemos observar, el cual se utiliza para realizar este químico o este producto o este parte prácticamente de lo que es el metanol con su reacción química. Seguidamente también nosotros conocemos lo que es el etanol. El etanol, la mayor parte del etanol se forma mediante reacción catalizada del etileno con agua. Se utiliza como disolvente y como combustión. Observamos también, ¿verdad?, una imagen sobre el etanol y el cuidado que debemos de tener sobre este exceso de alcohol. Seguidamente también tenemos lo que es el isopropanol. Se prepara mediante hidratación catalítica del propileno. Se conoce también como alcohol de frotar. Nosotros lo utilizamos en nuestra vida diaria. También el exceso de este alcohol prácticamente nos puede matar lo que son las defensas en nuestras manos. Es por eso que el consumo debe de ser un poco más accesible o un poco menos, ¿verdad? Para que nosotros nada más protejamos lo que son las partes de los microbios o alguna otra cosa. Pero si lo hacemos en exceso o lo llevamos directamente a la nariz, esto nos puede perjudicar. También tenemos un ejemplo bien claro y igual lo conocemos bastante, ¿verdad? En este que es el siguiente compuesto, que sería el alcohol bencílico.
se utiliza en la preparación de perfumes, donde nosotros decimos, vamos a colocar una cantidad de perfume, vamos a oler súper rico, en los productos farmacéuticos, cosméticos, colorantes, tintas y esteres bencílicos. Sirve también como disolvente de lacas, plastificante y desengrasante en productos para la limpieza de alfombras. Presentamos la imagen, ¿verdad?, de un perfume, pero también damos a conocer dónde más lo podemos encontrar en colorantes, en productos farmacéuticos. También está lo que es el alcohol bencílico, el cual se utiliza también en nuestra vida cotidiana. Siendo así, llegando a una conclusión, ¿verdad?, nosotros debemos de consumir los alcoholes de una manera más ordenada en este caso, o de una manera menos para la toxicidad de nuestro cuerpo, el cual nosotros así prevenimos lo que es alguna infección, prevenimos alguna parte tóxica, cuidando nuestros organismos, ya sea en la mano, la parte del olfato, incluso no llevándolo a la vista, porque si utilizamos en este caso, en el último que era el alcohol bencílico, utilizamos un perfume y el perfume nos puede perjudicar los ojos, prácticamente podríamos hasta quedar ciegos, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros debemos utilizar esta parte de los alcoholes de una manera correcta en lo que es la parte del comercio. Por eso lo dice la importancia comercial que estos tienen, con el cuidado que debemos de tener incluso en la venta del mismo, y si vamos a una farmacia, llevarlo por una receta médica, porque es lo principal que esto solicita. Esto de nuestra parte, bueno, de mi parte, esperando, ¿verdad?, que nos quede un poco más claro y que sea desarrollado de una mejor manera. Bien, pues como se pudo apreciar, esta ha sido nuestra participación en la asignación de presentación y video. Gracias.